Mira, en general, gracias al uso bastante amplio del ultrasonido, de la ecografía, una mujer puede detectar que su embarazo viene con complicaciones desde la primera ecografía, 6 semanas. Y esto es particularmente relevante en aquella señora que tiene un embarazo gemelar. Si tiene un embarazo gemelar, tú lo diagnosticas por ecografía y puedes determinar ya a las 6 semanas si ese embarazo gemelar es monocorial, que son los complicados para nosotros. ¿Qué es lo que es monocorial? Que tiene una pura placenta. Una placenta debiera alimentar solo un feto. Y los embarazos gemelares monocoriales, la placenta tiene que alimentar 2 fetos. Y eso ya es de alto riesgo. Y eso ya es de altísimo riesgo, tanto porque aumentan las complicaciones para los fetos, también para la madre. La mayoría, por no decirte el 100%, son prematuros y tienen complicaciones asociadas también que son distintas de la prematurez. Son particularmente de ese embarazo. Entonces, a partir de las 6 semanas, tú ya puedes saber si el embarazo es único, si es doble, si es triple. Perdón, es que me llamó la atención, no sabía lo de una sola placenta. No hay ningún, hoy día, recurso técnico, tecnológico para reemplazar esa placenta que falta. No, sí, pero la pregunta tuya es muy buena porque si bien no hay cómo reemplazar, cómo hacer que esta placenta aumente su capacidad de producción, como las complicaciones se asocian al hecho de tener que dividir esta placenta para un feto y para el otro, la tecnología actual permite separar las placentas en 2 y poder asegurarle el suministro que le corresponde a cada uno. Ahora, no siempre eso es necesario, afortunadamente. Solo el 15% de estos embarazos gemelares puede tener esa complicación que se llama síndrome de transfusión feto-fetal. Un feto le pasa la sangre al otro y el otro se la devuelve y el otro se la devuelve y luego se produce un desbalance y termina por producirse un problema muy serio, muy serio. Ahí es donde la tecnología entra y tu pregunta va muy bien. Pero lamentablemente no hay cómo hacer que esa placenta se multiplique y alimente a los 2 niños. ¿Y cuáles son las causas de estos embarazos que se complican? Para enumerar algunas. Mira, en general, la madre, el mismo feto y también la placenta, como conversábamos recién. Por ejemplo, hay enfermedades que la mamá trae de antes, como la hipertensión arterial crónica, alguna enfermedad del riñón, la diabetes, por ejemplo, enfermedades del colágeno, como el lupus, algunas enfermedades asociadas a ese tipo de complicaciones crónicas, ¿no? Claro. Y enfermedades que aparecen en el embarazo de la mamá, como la preeclampsia, que es una forma de hipertensión bastante difícil de controlar a veces, la misma diabetes gestacional, la colestasia intrahepática del embarazo, que es muy frecuente en Chile, y del punto de vista fetal, bueno, las malformaciones fetales, que son la gran problemática actual, sobre todo con que colinda con el tema del aborto, ¿verdad? Y del punto de vista placentario, la placenta previa te puede complicar un embarazo notoriamente, las inserciones anormales del cordón, que el cordón no venga bien formado, en fin. Jorge, a propósito de lo mismo que estabas recién hablando, ¿qué implica un embarazo de alto riesgo para la madre y para el hijo? Yo te diría que en las mejores de las condiciones significa interrumpir el embarazo antes de tiempo. Que el niño tenga que nacer antes de lo que le corresponde, ya sea porque hay una complicación de la mamá o una complicación de él, una desnutrición intrauterina o una preeclampsia severa. Pero también podría ser en grado extremo que la condición materna o la condición del niño sea tan extremadamente grave que pueda significar el fallecimiento del fetito. A veces, en caso de hipertensión muy severa, la madre corre riesgo y lamentablemente es la causa más frecuente de mortalidad materna, la hipertensión arterial en Chile y en el mundo. O sea, estas son enfermedades que a veces suelen ser muy graves. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener, me imagino, esta madre cuando sabe que ya el embarazo es de alto riesgo? El principal problema que yo creo que tenemos es que el 80% de las complicaciones ocurren en primerizas. Entonces no tiene antecedentes, no se sabe que tenía esto o que podía ocurrir lo otro. De manera tal que cuando se detecta por el ginecólogo que está haciendo control o la matrona, que en Chile son muy buenas, en general lo primero que hacemos es referirlo a un especialista en medicina materno-fetal o especialista en embarazo de alto riesgo y ir a tratar de adelantarse un poco a las complicaciones que eventualmente puedan aparecer. Disculpa, Jorge, ¿por qué es más riesgoso en primerizas? ¿Porque no se tienen antecedentes? Claro, básicamente porque tú no tienes el antecedente. Si tú ya sabes que tuviste un problema en el embarazo anterior,
es probable que te preocupes un poco más si tú hiciste una diabetes, de controlar tu dieta, si tú hiciste hipertensión, de utilizar algunas cosas que se están usando ahora para que esa enfermedad, que muy probablemente va a aparecer de nuevo, lo haga de una forma más suave, más atenuada y más tardíamente. Como más controlado. Más controlado, efectivamente. Esa es como la idea, digamos. ¿Y cuál es, hablando ya de si el embarazo está controlado, está ya con toda la información que tiene que tener estos cuidados específicos, el porcentaje de que ese embarazo se logre con éxito hasta el final, ¿cuál es más o menos? Mira, es bastante alto. Yo diría que sobre el 85% de las mujeres, bien. 90% de las mujeres bien controladas, terminan favorablemente. Eso significa no 9 meses de embarazo, pero significa una edad gestacional en la cual el niño tiene muchas chances de salir bien parado, con pocas dificultades respiratorias, con pocas complicaciones, con pocas secuelas y con mamá sana. De manera que la clave aquí, más que alguna cosa, algún tip que pudiéramos señalar para evitar un embarazo complicado, es un buen control. Un control y un manejo del embarazo con un especialista que sea capaz de darse cuenta de las señales que está recibiendo y tomar las medidas a tiempo. Y con eso, más del 85% de las mujeres llega a sobre las 35 semanas, que es una edad en que el niño se defiende bastante bien en cualquier parte. Eso es muy importante, a propósito del embarazo de alto riesgo, es que el proceso de gestación sea el más cercano al normal. Eso es lo que más buscan ustedes, los especialistas. O sea, la meta nuestra siempre va a ser tener una mamá y un niño sano en la casa. Esa es la meta nuestra. Las unidades de neonatología, que se han perfeccionado mucho en el último tiempo, permiten que en condiciones de extrema prematuridad, derivado justamente de un embarazo muy complicado, en que uno se forzó a sacar un niño antes de tiempo, permitan entonces tener mejores resultados. Y en Chile, afortunadamente, y en gran parte de los países desarrollados, pese a estas enfermedades severísimas que obligan a interrumpir muy tempranamente el embarazo, los niños salen adelante con muy poca cantidad de secuelas o complicaciones. Bueno, eso. Ahora, los niños, cuando tienen alguna secuela, cuando tienen el embarazo es de alto riesgo y sufren algún inconveniente, ¿eso también se traslada a la madre o la madre, terminado el embarazo, vuelve como a foja cero? La mayoría de las enfermedades de las que estamos conversando son originadas por el embarazo. Por lo tanto, el tratamiento, entre comillas, es el término del embarazo. Tú sacas la placenta y milagrosamente se pasó la colestasia, se pasó la diabetes. La colestasia es la picazón de la palma de las manos y la planta de los pies. Yo me estaba confundiendo cuando se ponen amarillos los niños. No, es parecido. Esa es la ictericia. Ictericia. Que tiene una relación muy directa, que es el acumulo de un pigmento, que es la bilirrubina, en la piel de los niños. Que eso se produce por varias causas. Y la mamá de la colestasia es un depósito de pigmentos biliares en las palmas de las manos, en general en toda la piel, ¿no? Pero se manifiesta mucho en las manos, en los pies y en la orina, que se pone oscura. Pero después de las 32 semanas, en la inmensa mayoría de los casos. Ahora, es muy relevante que toda esta información la maneje la pareja. Lo digo porque muchas veces, cuando hay algún tipo de inconveniente, de pronto, no sé, digo, ustedes entregan toda la información o alguna la callan para no provocar aún más, que no sea más todavía más de alto riesgo el embarazo. Claro que mira, es posible que eso pudiera ocurrir en alguna medida, pero en general no. En general la mayor parte de las veces entregamos la información completa. Porque además hay connotaciones médico-legales. Entonces, cuando tú no haces todo lo que tienes que hacer en pos de una resolución final exitosa, es posible que aparezcan complicaciones que podrían ser evitadas. Y esas complicaciones, la madre que en su primer embarazo, madres primerizas, ha tenido complicaciones, ¿en los futuros embarazos puede suceder lo mismo o no tiene nada que ver una cosa con otra? En general, fíjate, estas enfermedades que son como las complicadas, como la hipertensión, la diabetes, tienden a repetirse en el embarazo siguiente. Sí, en la inmensa mayoría tienden a aparecer, pero como uno ya tiene el antecedente, puede manejarse un poquitito mejor y disminuye la intensidad de los síntomas, disminuye la agresividad y generalmente son más tardías. Pero cuando se habla, estoy pensando en voz alta, de absolutamente primera vez que en mi vida yo creo que hago esta pregunta. De embarazo de alto riesgo, estamos hablando de enfermedades de la madre que se producen durante el embarazo y que pueden transmitir y poner en riesgo la vida del feto. Cuando el feto trae inconvenientes, ¿eso no es un embarazo de alto riesgo o sí? Sí, claro. La mayoría de las veces las enfermedades fetales, las malformaciones congénitas, los problemas cromosómicos o genéticos son del feto.
¿Y eso se denomina alto riesgo? Sí, son de alto riesgo porque involucran procedimientos diagnósticos, involucra echar a correr toda una suerte de equipo multidisciplinario. Si el niño tiene un problema de cirugía, que hay que operarlo cuando nazca, tú tienes que avisarle al cirujano antes para que esté preparado. Si tiene un problema del corazón, que nuestro principal problema en Chile son las cardiopatías congénitas. ¿Eso por qué se da tanto? Yo te diría que es una condición local. ¿Sí? Dentro de las malformaciones congénitas del mundo, las cardiopatías congénitas son probablemente la más frecuente en todo el mundo, seguida de los defectos del sistema nervioso central. De manera que es muy importante hacer un diagnóstico preciso, avisarle al cardiólogo o cardiocirujano infantil, neonatólogo, entre medio de la psicóloga que apoya a esa pareja que está viviendo una enfermedad que no esperaba, que es muy dramática a veces. Y de manera que involucras mucha gente. Y si no están los medios en el recinto, por ejemplo en Puerto Montt o en La Serena, tú puedes hacer el traslado a un centro de mayor complejidad donde el nacimiento de ese niño va a condicionar un mejor resultado. Claro. Así es que, como te digo, a veces los problemas fetales per se condicionan una situación de alto riesgo porque va a nacer anticipadamente, a veces requiere procedimientos intrauterinos. En Chile, hace un par de años atrás, se empezó en forma pública, en el Hospital Público Rancagua, a hacer cirugía fetal intrauterina de defectos del tubo neural. ¿Intrauterina? Intrauterino, o sea, adentro. se hace una cesárea a las 23 semanas, o sea, 5 meses, se saca al niño, le ponen los puntos en la espalda para que eso disminuya la probabilidad de daño futuro. Eso es un protocolo norteamericano que se llevó a efecto con mucho éxito, al punto que se interrumpió antes que terminara. Era tan bueno que era antiético seguir postergándolo. Y en Chile se empezó en forma, primero en las clínicas privadas, evidentemente, y luego se estableció hace un par de años en... Tenemos opiniones, Jorge, de la gente. Sofía. Claudio Rivera Díaz nos saluda desde Hollywood, California, y pregunta si las mujeres de 40 y más tienen alto porcentaje de tener partos de alto riesgo. Muy buena pregunta. Como todo el mundo sabe, las mujeres están difiriendo su fertilidad para edades más avanzadas por el asunto laboral, desarrollo personal, etcétera, lo cual es un tema bien discutible. A mí me parece que es un error, pero efectivamente eso condiciona que la mamá tenga más riesgo. En general, hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, son como las principales Se exacerban con el paso del tiempo. Se aumentan con el paso del tiempo, sí. Y eso se traslada al feto. Y eso te genera una situación muy complicada porque en la mayoría de los casos va a haber que proceder con una interrupción anticipada o parto prematuro. Mi señora tuvo embarazo de alto riesgo, hipotético. Mis hijas van a tener embarazo de alto riesgo. ¿Hay alguna relación? También es buena la pregunta, porque siempre ocurre eso. Sí. Hay un par de enfermedades que son la preeclampsia, que tiene unas particularidades que la hacen ser una patología para el que estudia fascinante, donde la madre que tuvo preeclampsia le transfiere entre un 10 a un 25% el riesgo de que la hija haga una preeclampsia en el embarazo de ella. Incluso, fíjate, se ha visto que cuñadas, o sea, mujeres que están casadas con hermanos de alguien que tuvo preeclampsia, tienen también un riesgo estadísticamente más elevado de hacer una preeclampsia que la que no ha tenido este tipo de relación. Disculpe, ¿hay alguna manera de prevenir eso? Sí, hoy día existe la posibilidad de predecir qué mujeres tienen riesgo aumentado, no que van a hacerla, ¿verdad? Pero sí te van a decir, mira, tú por las condiciones que tienes, la edad, el antecedente de tu familia, el embarazo anterior, fertilización in vitro, te condicionan más riesgo. Y existen algunas técnicas que estamos utilizando hoy en día, desde luego el ultrasonido precoz a las 12 semanas con medición de ciertos parámetros de las arterias del útero que permiten sugerir que esa mujer está en elevadísimo riesgo. Los avances de vida, sí. Y esas mujeres es como el Papa Nicolau. Tú le haces el Papa Nicolau a la señora y de 100 señoras, la mayoría está muy bien. Pero hay 2 o 3 que van a decir, ojo que esta señora pudiera tener más riesgo de un cáncer de cuello.
Con la ecografía y el ultrasonido sucede lo mismo. Esta mujer podría tener más riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuidémonos un poco más, administremos la aspirina en dosis bajas, aunque hay estudios que están mostrando un poquitito de mayor dosis, pero en general hoy día partir con aspirina antes de las 16 semanas de gestación reduce la posibilidad de preeclampsia hasta en un 60%. La aspirina. La aspirina. ¿Y por qué? Aspirina para niños. Sí, para niños. Para niños. O sea, es que la dosis, para que nos entendamos, Claro. la dosis es la misma dosis que se usa en aspirina para niños, aspirineta, como dicen en Aspirineta, Argentina. claro, en Argentina. Sí. Señorita Jimena, ¿usted tiene una pregunta? No. ¿No? Usted tuvo usted preeclampsia. tuvo. Oiga, como los bebés, donde ellos se hacen, no se Entre hacen dos. solos, se hacen de dos, aunque de repente se A veces puede. entre tres. Sí, también. Nosotros, los hombres, ¿no trasladamos nada a un embarazo de alto riesgo? Sí, después de los 60 años aumenta el riesgo de defectos congénitos del desarrollo de los huesos. Básicamente aumenta la probabilidad de riesgo de enanismo. Estamos hablando de 60 años de nosotros. De los 60 años del hombres, hombre, claro. sí. Antes de los 60 años, en general, el hombre participa poco en la génesis de algunos defectos. Algunos defectos cromosómicos, puede ser que coincide con la mujer que tenga el mismo defecto genético, translocaciones cromosómicas que pueden en ese minuto producir un problema. Pero el hombre per se, no, hasta después de los 60 años. Yo no sé si quedó claro, perdón, si se le entrega, a lo mejor yo no puse atención, si se le entrega toda la información a esa pareja o a esa madre cuando hay un embarazo de alto riesgo. ¿Usted se le entrega toda la información? Yo esperaría que sí. Yo esperaría que en la consulta médica de un embarazo de alto riesgo, el profesional que está enfrente explique los riesgos que supone la patología que tiene. Entonces, mujeres que tienen que tener, a prestar atención porque tienen posibilidades a tener un embarazo de alto riesgo, son con problemas de diabetes, mayores de 40. Claro, mayores de 40, Hipertensión. con enfermedades previas. Bien. Antecedentes familiares. Antecedentes familiares, fertilización in vitro, Ajá. A ver, aumenta el riesgo de hipertensión, la fertilización in vitro. la preeclampsia, Ah, sí. sí. Las mujeres que han tenido embarazos con medicina reproductiva, con Sí. técnicas de reproducción asistida, Sí. particularmente fertilización in vitro, aumenta el riesgo de preeclampsia. Así que también reciben una dosis baja de aspirina desde la semana 16 en adelante. A veces, Pero, ¿baja o alta? aumenta la tasa, la Aumenta la presión tasa. arterial alta. Claro. Ah, ya. Tiene que tener, claro. Si una pareja viene y me Con dice más que cuidados. tuvo fertilización in vitro, que ella no podía tener hijos o él no podía tener hijos, esa pareja inmediatamente cae dentro de las parejas que están en riesgo de. Entonces, para evitar ese riesgo, se puede usar aspirina en baja dosis. Entonces, mujeres obesas. En Chile, mucha gente embarazada es al menos con sobrepeso manifiesto, si no es derechamente obesa. Claro. Esas mujeres tienen riesgo aumentadísimo de varias patologías: hipertensión, diabetes, pielonefritis aguda, trombosis en el embarazo, que son gravísimas. Y estamos aumentando esa tasa justamente porque la mujer obesa tiene una menor cantidad de movimiento, pasa mucho tiempo en reposo, en fin. Surgen varias preguntas. Sí, Esa sí. que usted escuchó, la hace sí, usted. pero por supuesto, porque ya que estamos hablando también de la fertilización in vitro, nos han hecho una consulta que, por ejemplo, una mujer que guardó sus óvulos a los Sí. 25 años Sí. y lleva el embarazo cuando ya tiene 45 años. ¿Puede llegar a tener complicaciones o no porque ese óvulo era joven? Sí, pero el óvulo joven le garantiza, entre comillas, un menor riesgo de anomalías cromosómicas, por ejemplo, síndrome de Down. Claro. Pero porque el huevo tiene 23 años. Pero, Pero ella, no así, claro, no así su condición su condición actual... actual. O sea, eso se está viendo mucho en Europa en úteros subrogados, estos úteros prestados, Sí. o úteros de alquiler, en donde la mujer puede tener más riesgo justamente de tener patologías derivadas del embarazo, pero no del huevo, no del óvulo.